Hola chicos, hoy me uniré al nuevo movimiento que corre por internet, así que hoy toca Draw My Life. La primavera de 1980 y después de los dolores, como diría Chiquito, nacía yo en un parto veloz que solo duró 15 minutos. Según mis padres siempre fui una niña muy buena y la verdad es que mis primeros recuerdos son de mí en el suelo jugando con cualquier cosa. A pesar de que no me faltaban los juguetes, me hacía más feliz una caja de cartón que convertía en casita que una muñeca. Una caja era un castillo, un alambre de tapón de cava era una bailarina y una camiseta vieja era un vestido para mis muñecas. En cuanto aprendí a escribir, se sumó a mi pasión por el dibujo el de hacer mis propios cuentos, y así me pasaba horas y horas perdidas en mis mundos imaginarios y súper feliz con mi caja de 24 rotuladores Carioca. Cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, siempre decía lo mismo: ¡quiero ser diseñadora de moda! Y tanta fue mi fijación con eso que llegué a llenar bolsas de basura con vestidos que cosía a mis muñecas. En el colegio nunca fui una estudiante modelo, más bien mala, porque no me motivaba en absoluto nada de lo que estudiaba, así que cuando tuve los 14 años y tenía que decidir qué estudiar en el instituto, mis profesores me recomendaron el diseño industrial. La palabra diseño me sedujo al instante, pero no tuve en cuenta el otro 50% de la especialidad: industrial. 5 años después, y con una mejoría muy notable en mis notas, salía del instituto con el diploma de técnica en diseño industrial, pero harta de los despieces, las cotas, las perspectivas explosivas y todo ello a mano, y aunque el AutoCAD empezaba a enseñarse, mis profes, que eran de la vieja escuela, nos hacían presentar los proyectos hechos a mano. Así tengo ahora las cervicales. El verano que terminé el instituto escribí 2 novelas románticas, ya que una amiga me animó a leer romántica adulta, y aquellos libros me cautivaron tanto que quise probarme a mí misma si yo podía escribir también. Y lo hice, pero fue como un reto personal y jamás pensé que yo podía ser escritora, así que se quedaron en un cajón. Pues había encontrado una nueva pasión. Quería ser diseñadora gráfica, aprender animación 3D. La culpa fue de Pixar. Gracias a un gran esfuerzo que hicieron mis padres, a los 19 años por fin pude estudiar algo que me encantaba. Y es que entré en una escuela privada para hacer mi queridísima carrera de diseño gráfico y multimedia, la cual a fecha de hoy es una de las mejores decisiones de mi vida, ya que aprendí desde hacer un logo hasta hacer una web, pasando por edición de vídeo. Pocos meses antes de graduarme y gracias a la magia de los chats e internet, conocí al amor de mi vida y 7 años después nos casamos, compramos un piso y adoptamos 2 gatas. Pero no todo fue felicidad en mi vida, ya que un año después de casarme, la burbuja inmobiliaria explotó y yo, que para aquel entonces trabajaba en un despacho de arquitectura, me vi de la noche a la mañana sin trabajo. A ello se le sumó que un ser muy querido para mí me dio una puñalada por la espalda que rompió mi corazón. Aquellas 2 cosas juntas hicieron que me desmoronara y cayera en una depresión que me duró más de un año, y os aseguro que fue la peor época de mi vida. Pero como mi amiga Laura dice, soy una luchadora, y de algo me tenía que servir eso de ser tan sumamente cabezona. Así que resuelta a no medicarme con antidepresivos que te dejan vegetal, me puse a pensar una manera de evadirme de mi vida y de mis problemas. Empecé a leer como una posesa, hasta que un día recordé las 2 novelas que había escrito a los 19 años y cómo había disfrutado haciéndolo. Y tras pensar varias semanas sobre qué podía escribir, se me encendió la bombillita. Así nació Alma Inmortal, no solo ayudándome a superar la depresión, sino abriéndome un camino que jamás había soñado. Podía ser escritora, así que autopubliqué, y como os gustó, escribí otro, y otro, y otro más, y así hasta ahora, que ya estoy escribiendo el 6º libro y con 2 ideas más en el tintero. Pero el mundo editorial no solo me brindó la oportunidad de descubrir que era una escritora, sino como amante del diseño creé Huérfanos Literarios para ayudar a escritores a hacer sus manuscritos libros de verdad, con portadas profesionales, sus interiores perfectamente terminados, etc. Desde luego, como inquieta y creativa que soy, no solo hago esto, pues ya sabéis que ahora mismo también estoy en el mundo blogger, porque todo lo que sea crear cosas me chifla. Así que ya veremos qué depara mi creativo futuro. Si queréis saberlo, ya sabéis mis redes sociales, mi mail y el contacto, que está todo en la cajita de información ahí abajo. Bueno chicos, espero que este vídeo así tan original os haya gustado. Un besote muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!